Chicos, hoy hace un día de mucho viento y de lluvia. Dejadme que termino de llegar a clase y empezamos. Bien, ya estoy aquí. Me he puesto empapado. Bueno, hoy vamos a hablar de qué modificaciones han tenido que sufrir las plantas para adaptarse a su medio ambiente y también veremos numerosos beneficios que nos aportan en nuestro día a día. Una de las modificaciones que más fácil podemos encontrar en las plantas es la que sin duda todos hemos sufrido alguna vez. Si cogemos una rosa sin tener mucho cuidado, nos podemos pinchar con una de esas espinas. Pues bien, esas espinas están haciendo su función, que es la de alejar a los depredadores o seres vivos que puedan dañarlas para que las dejen en paz, ¿vale? La presencia de espinas en los tallos y en las hojas intentan evitar que los depredadores de esas plantas se las coman. Por eso, chicos, mucho cuidado si tenemos que coger alguna rosa de nuestro jardín. Otras adaptaciones de las plantas se deben al clima de las zonas en las que habitan. Por ejemplo, en los climas fríos, de alta montaña, donde las nevadas y los vientos son muy fuertes y abundantes. Aquí, en estas zonas, encontramos vegetación de tipo almohadillado y de porte bajo. ¿Para qué? Pues para hacer frente al peso de las grandes nevadas y crear un poquito de resistencia, o mejor dicho, no crear tanta resistencia a los grandes vientos. Por eso, aquí encontramos estas plantas de porte bajo y redondeado, con forma de almohadilla. Pero esto es en los climas fríos. En climas lluviosos, tipo tropicales, donde las temperaturas son muy altas, encontramos plantas con hojas anchas y delgadas, y además que presentan un verde muy intenso. Esta delgadez y estas hojas tan anchas facilitan mucho la transpiración de estas plantas. Es un ambiente muy húmedo por el que a la planta no le importa perder gran cantidad de agua, porque tiene mucha más a su disposición. Sin embargo, en climas como el nuestro, el clima mediterráneo, no encontramos este tipo de plantas con esas hojas tan anchas y tan verdes intensas. Encontramos plantas un poquito más austeras en color, con un tono verde oscuro en la parte del haz de la hoja y unas zonas más claritas en el envés. Además, estas hojas son mucho más pequeñas. Solo tenemos que fijarnos en un olivo o una encina, por ejemplo. En este envés presentan una especie de pelito. Todo esto para minimizar las pérdidas de agua. ¿Por qué? Porque el clima mediterráneo se caracteriza por presentar una época de sequía y de altas temperaturas, donde el agua no es tan abundante. Por lo tanto, nuestras plantas autóctonas tienen que resistir esa época del año, ¿vale? Hasta que nuevamente lleguen las lluvias. Por último, en climas desérticos encontramos plantas típicamente cactus, ¿vale? Estas plantas han modificado tanto su hoja y su tallo, y prácticamente las hojas no las podemos distinguir. Además, estas plantas son capaces de almacenar grandes cantidades de agua en su interior, de ese tronco, y así hacer frente a las grandes épocas de sequía que hay durante casi toda la mayor parte del año. Otra adaptación que presentan estas plantas, los cactus, es, como vemos en la imagen, que su tronco tiene entrantes y salientes. ¿Para qué? Para que no esté iluminado por el sol al 100% todo el tronco a la misma vez, sino que podamos encontrar zonas de sol y zonas de sombra. Así evita también perder una cantidad de agua que puede ser vital para el cactus
en esa zona de sombra, ¿vale? Bien. Otro tipo de adaptaciones, ya no sobre el clima, sino para hacer frente a algunos accidentes, son plantas como las que tenemos en nuestro clima mediterráneo, que son capaces de soportar incendios. Sí, como lo oí. Plantas que tras sufrir un incendio son capaces de rebrotar. Incluso los pinos, ¿vale? En esas flores, en esas piñas, una vez que ya están fecundadas, al calentarse estallan, por lo cual esas semillas que van dentro, esos piñones, se desplazan un amplio número de metros para intentar salvar ese material genético, esa semilla, y que tras el incendio pueda brotar, ¿vale? Eso es una adaptación a ambientes que suelen sufrir incendios, como por ejemplo el clima mediterráneo en verano. Y de las cenizas pronto surge la nueva generación de jaras. A las semillas de las jaras no les afecta el fuego porque están protegidas en unas cápsulas ignífugas. Pero las modificaciones no solo son de la hoja o del tallo, sino en las raíces también podemos encontrar información sobre las características del medio en el que viven nuestras plantas. Sí, la raíz. Y es que las plantas pueden presentar raíces poco profundas, lo que significa que viven en ambientes donde las precipitaciones son abundantes o hay mucha abundancia de agua, o plantas que tienen raíces muy profundas y muy robustas porque habitan en ambientes más secos. Como no disponen de tanta agua, tienen que buscarla en el interior del suelo. Por eso tienen esas raíces tan profundas. Bien, como ya hemos visto en vídeos anteriores, algunas plantas utilizan el viento en días como los de hoy para ayudarse tanto en la polinización como en la dispersión de sus semillas. Recordamos, la anemogamia y la anemocoria. Pero claro, ese polen y esas semillas tienen que tener unas características especiales que les permitan desplazarse por el aire. Tienen que tener unas adaptaciones a este transporte aéreo. En el caso del polen, las especies que presentan una mayor adaptación son los pinos, ¿vale? Los pinos que encontramos aquí alrededor, ¿vale? Aquí en la Sierra de la Grana o cualquiera en Jabalcú, en cualquiera de estas zonas que tenemos por aquí cerca. ¿Por qué es tan especial este polen? Porque si lo observamos un poquito al microscopio, encontramos que este grano de polen presenta dos bolsitas de aire. ¿Para qué? Pues para pesar menos y que se pueda desplazar tan fácilmente por el aire. En el caso de las semillas, también hemos visto en vídeos anteriores que las que se desplazan por anemogamia tienen una forma plumosa o con pequeñas alitas, ¿vale? Como las de las imágenes. Esta forma o esta estructura facilitan también esa dispersión por el viento, ¿vale? Y aprovechando que hoy es un día tan ventoso, vamos a observar por la ventana y lo comprobamos cómo se dispersan estas semillas. Venid. Pero no solo las plantas utilizan el viento para dispersar el polen y las semillas. También sabemos que las plantas utilizan a los animales, ¿vale? Lo que se conoce como zoogamia o zoocoria. En la dispersión de las semillas sabemos que estas pueden tener pinchos para engancharse a los animales, ¿vale? Todas nuestras mascotas se nos han llenado alguna vez de pinchos o de caillos, como se conoce por aquí por nuestra zona, o incluso pueden formar frutos para atraer a esos animales y que los dispersen esas semillas después de comerse. Sin embargo, es en la polinización donde encontramos las mayores adaptaciones de las plantas para que tenga lugar este proceso.
concretamente en las flores. No solo las plantas van a utilizar olores, colores o la producción de algún tipo de alimento que le pueda atraer a este animal, como por ejemplo es el néctar. Hay flores que utilizan un engaño para atraer a esos insectos polinizadores, ¿vale? Los engañan, no les van a dar nada en su beneficio, no le van a dar néctar, no, los engañan. ¿Y cómo es este engaño? Pues muy simple. Hacen creer a los machos que han ligado. Sí, como escucháis. La flor es capaz de adaptar la forma de una hembra de su especie y hacerle creer al macho, al insecto, que está allí, por lo cual el macho se acerca para intentar reproducirse con esa falsa hembra, pero lo que consigue no es su reproducción, sino es llenarse de polen y que cuando vaya a otra flor que también lo va a querer engañar, ese polen que ya llevaba lo va a llevar hasta la parte femenina de esa nueva flor. Y de engaño en engaño, esas plantas van a polinizarse. Aquí tenemos algunos ejemplos de formas que pueden adaptar esas flores, ¿vale? Por ejemplo, esta. Pero vamos a observarlo en un pequeño vídeo. Pero si buscan lo máximo en apariencias que engañan, miren esta orquídea martillo, cuyo aspecto y olor es igual al de una avispa hembra. Los pobres machos caen engañados por una flor. Bueno, esto es todo en cuanto a las adaptaciones y otras formaciones más importantes que sufren las plantas para adaptarse a su medio. Hemos dicho que también íbamos a hablar de si las plantas son beneficiosas o no en nuestro día a día o para el planeta en general. ¿Son beneficiosas o no? Vamos a intentar descubrir la respuesta a esta pregunta. Bien, sabemos que hay plantas tóxicas, plantas venenosas, que tienen algunas sustancias que si las tocamos o las comemos, podemos incluso morir. Y entonces me llevará a su castillo, donde viviremos felices para siempre. Bien, bien. Ahora muérdela. Evita que se enfríe el deseo. Oh, me encuentro mal. Oh. Incluso otras, como ya sabemos y hemos visto en vídeos anteriores, son causantes de las grandes alergias más importantes que sufrimos ahora en primavera. El polen del olivo, el polen de la gramínea, en febrero empieza el polen del ciprés, ¿vale? Numerosos tipos de polen que al ser dispersados por el viento nos causan problemas de alergia. Y si son capaces de ponernos enfermos, son capaces de intoxicarnos, incluso de matarnos, ¿cómo pueden ser las plantas beneficiosas? Pues veréis, chicos, el enorme abanico de beneficios que nos aportan las plantas en nuestro día a día es inmenso. Y aquí vamos a hablar de los principales. En primer lugar, son los productores del planeta. Como sabemos, son organismos autótrofos y elaboran su propia materia orgánica. Posteriormente, esa materia orgánica es devorada por un herbívoro al alimentarse de ella. Un carnívoro se va a alimentar de ese herbívoro y así sucesivamente formando toda la cadena alimenticia, de la cual nosotros también formamos parte como depredadores. En relación a esto, las plantas nos producen la mayoría de nuestros ingredientes y elementos para nuestra alimentación y la cocina. Y es que son importantísimos para nuestra economía, desde el punto de vista de la agricultura y de la ganadería, y innumerables otros aspectos económicos, como cosméticos, medicina, etcétera, etcétera. Otro de los beneficios que nos aportan las plantas es que son una gran fuente de energía renovable, en este caso como sería la biomasa. ¿A quién no le gustaría estar en un día lluvioso como el de hoy,
junto a la chimenea o a una calefacción de leña. Estaríamos a gustísimo con nuestro pijama puesto y viendo los vídeos de biología. También, otro beneficio que nos aportan las plantas es sobre nuestra salud. Y es que la utilizamos como medicinas naturales o remedios prácticamente a diario. Todo el mundo ha tomado manzanilla cuando le dolía la barriga, o algunas infusiones para algunos tipos de tratamientos, incluso algunas medicinas de farmacia están basadas en elementos naturales obtenidos a partir de las plantas, ¿vale? Innumerables. Dejando el punto de vista económico y de salud, hablamos del punto del gusto, ¿vale? Del decorativo, del ornamental. A todo el mundo le gusta pasearse o tener un jardín en su casa o incluso una simple maceta en su piso, ¿vale? Para darle ese toque, pues bueno, distinto, personal a nuestra casa, ¿vale? Las plantas se han utilizado desde siempre como elementos de decoración, incluso hasta las plantas que posteriormente eran de plástico, ¿vale? Si no podemos tener una natural, optamos por la de plástico, que bueno, tiene menos cuidados, pero esa forma de flor, de planta, siempre se utiliza para ese elemento decorativo. Pero no solo nos benefician a nosotros directamente, como ya hemos podido ver, sino que desde el punto de vista ambiental tiene grandes beneficios. En primer lugar, son filtradores, son depuradores del aire de la atmósfera. Y es que como seres autótrofos que son y que realizan la fotosíntesis, captan el CO2 de la atmósfera. Por lo cual, están favoreciendo el descenso del efecto invernadero, ¿vale? Y ayudando a evitar el efecto del calentamiento global. Eso desde el punto de vista ambiental. Si seguimos hablando de los beneficios de las plantas y del medio ambiente, una zona con gran cantidad de vegetación es una zona en la que la humedad es más grande y por lo tanto hay más agua en el ambiente. ¿Por qué? Pues porque las plantas sufren un proceso que es de evapotranspiración, esa pérdida de agua a través de las hojas y que va hacia la atmósfera. Por lo tanto, si en una zona tenemos mucha humedad en el ambiente, la probabilidad de precipitación a lo largo del año aumenta mucho. Por lo tanto, zonas con mucha vegetación tienen más precipitación, que la lluvia es fuente de vida. Ya sabéis, el agua es un elemento indispensable para la vida. Además, sirven como refugio para un montón de animales. Y es que muchos aves o mamíferos fabrican o crean o construyen sus nidos y sus madrigueras en estos árboles, ¿vale? Principalmente en los troncos de los árboles o en sus ramas. Y por último, pero no menos importante, es que la presencia de vegetación protege al suelo de la erosión. Las gotas de agua actúan como mini bombas cuando caen a un suelo que está desnudo y que con el paso del tiempo tendremos imágenes como esta. Sin embargo, si el suelo está cubierto por una capa de vegetación, la lluvia es amortiguada por esa vegetación y se reduce mucho la velocidad del agua al caer y en el suelo. Por lo tanto, no se arrastran todos esos materiales. Aprovechando que hoy está lloviendo tanto, vamos a salir a la calle y vamos a observar la diferencia que existe entre un suelo en el que hay cubierta vegetal y un suelo en el que no, cuando está lloviendo. Como veis, donde no existe una cubierta vegetal, el agua cae con más fuerza, erosiona y arrastra el suelo. Y encima el agua se desplaza creando pues surcos o cárcavas, ¿vale? El agua se está perdiendo, no se está quedando en mi zona, en mi cultivo. Sin embargo, en zonas con cubierta vegetal, el agua es amortiguada y no se produce tanta erosión de ese suelo. Además, como veis, no se produce tanta pérdida de ese agua, sino que se queda en la zona. Bueno, pues ya me he mojado otra vez al salir a la calle de nuevo.
Así que voy a casa a ducharme y a cambiarme antes de que me resfríe y no vaya que coja el coronavirus. Bueno chicos, hasta luego.